Muy buenas, mi nombre es Gabriel Pachar, soy estudiante de la SPAN MFL y a continuación voy a hablar acerca de los algoritmos de cifrado y descifrado de archivos. Bien, primeramente vamos a abarcar lo que es la criptografía. Es una ciencia que usa las matemáticas para codificar y decodificar datos. La criptografía va ligada de otras muchas cosas, como son la seguridad principalmente. Pero ¿cómo es que nace la criptografía? La criptografía en un principio solo fue como una forma de ocultar mensajes que se enviaban. Por ejemplo, vamos a suponer que el emisor es un general y el receptor es otro general. Bien, y como medio de transmisión hay un mensajero. Este mensajero de aquí lleva el mensaje del general 1 al general 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se dio el tiempo de guerra, y de esto desde hace mucho antes, aún siglos antes de Cristo, ellos necesitaban ocultar la información, debido a que, por ejemplo, si alguna persona externa a este círculo, por ejemplo, quería robar esa información, simplemente con capturar a este sujeto podía obtener esa carta. Y entonces en esa carta iba información con indicaciones específicas acerca de algún movimiento o puede ser de, como en este caso de generales, la próxima reunida, dónde va a ser y ese tipo de cosas, ¿no? Y por eso se inventó lo que sería la criptografía para cifrar lo que se iba a enviar por medio de una clave, la cual conoce el emisor 1 y el receptor. Bien, bien. A medida de la historia, las personas han necesitado muchas veces ocultar lo que han querido para que no caigan en manos indebidas y solo sean decodificados por las personas que tienen la clave, ¿no? En el siglo V antes de Cristo, en Esparta se utilizaba la escitala, que era más que una varita en la cual se liaba una tela y se escribía de forma normal, como podemos observar aquí. Y luego se desenrollaba la tela de la varita y simplemente se enviaba esta tela. Bien. También Julio César en el siglo I antes de Cristo, él tenía un sistema en el cual, por ejemplo, una letra normal puede ser A, puede ser B o C. Él lo que hacía era reemplazarla por tres siguientes. Por ejemplo, A no iba a ser A, sino que sería B, C, D, como podemos observar aquí. A sería D. Y así él iba a cifrar el mensaje que quería enviar a sus comandantes. En la época más moderna, ya cuando empezó la Primera Guerra Mundial, Alan Turing en el año 1920 creó la máquina Enigma. Esta máquina Enigma consistía en tres rodillos, los cuales por ejemplo tomaban una posición a la vez, y cada día los generales cambiaban de inicio. Por ejemplo, un día podía ser, como los rodillos eran de la A a la Z, un día podía empezar el primer rodillo con I, con J y el otro con Z, y otro día así. Para eso se utilizaba como un calendario en el cual estaban inscritos todas las codificaciones que se iban a usar durante cada día, y de esta manera podían mantener conversaciones seguras. Bien, los algoritmos criptográficos o algoritmos cifradores son unas funciones matemáticas usadas en los procesos de encriptación y desencriptación. Bien, un algoritmo criptográfico trabaja con una llave. Esta llave puede ser un número, una palabra, una frase, una matriz, con la cual se encriptan y se desencriptan los datos. Sin una llave no se pueden desencriptar ni mucho menos encriptar los datos. Bien, los tipos de algoritmos de cifrado básicamente se dividen en dos tipos: el algoritmo de cifrado de clave pública y algoritmo de cifrado de clave primaria. Y luego vamos a ver que estos dos se juntan para hacer un algoritmo que sería como mixto. Bien.
el cifrado de la clave pública o asimétrica. Bien, cuando se cifra en la clave pública, se comparte una llave. Esta llave, como pueden observar aquí, es pública tanto como para, en este caso, Alice y para Bot. Bien, ¿y cómo se hace esto? Generalmente, cuando se cifra con las claves asimétricas, se usan números primos. Estos números primos suelen ser muy grandes y se utiliza una llave privada, la cual no es un número primo. Lo que se hace es que por medio del algoritmo se envía el residuo de una división que se produce dependiendo del algoritmo, claro. Este residuo se recibe por la otra parte y se verifica con un código que ya nuevamente veremos más adelante. Vamos a observar. Bien, algoritmo de Fried-Hellman. Este permite acordar una clave secreta entre dos máquinas a través de un canal inseguro. Bien, el canal inseguro en este caso puede ser el internet. En el ejemplo que tenemos aquí, tenemos a Homero que quiere establecer una comunicación con Griffin, pero debe pasar por un canal inseguro donde está Bruce, y Bruce quiere intentar apoderarse de esa información. Bien, pero como ellos tienen una clave secreta, el que intenta atacar, que en este caso es Bruce, no va a poder descifrar el código, porque él no tiene la clave secreta ni de Homero ni de Griffin. Bien, los pasos para encriptar y para desencriptar usando el algoritmo de Fried-Hellman. Primero se definen dos números primos muy grandes, los cuales tendrán las funciones de generador, al cual vamos a denominar G, y otro número primo de referencia, al cual vamos a llamar P. Generalmente P debe ser menor que G. Bien, asimismo también se debe establecer una clave privada para cada uno de los nodos o las entidades relacionadas en este caso, el cual no debe ser un número primo. Bien, luego de esto, como se calcula una clave pública, la cual se envía al otro nodo a través del canal inseguro, el cual la va a receptar, y a partir de los datos establecidos en ese nodo, él va a poder obtener una clave, va a cifrar una clave privada, la cual va a ser usada por tanto como el nodo A como el nodo B. Y esto se da mediante una verificación, la cual en el ejemplo que vamos a plantear más adelante se va a ver más detalladamente. Bien, aquí tenemos el ejemplo del que les hablaba. Bien, vamos a intentar establecer una clave privada entre Homero y Griffin. Lo primero que se hace es definir dos números primos muy grandes, los cuales tendrán las funciones de generador G y un número primo de referencia P, ¿verdad? Bien, entonces vamos a definir esos números tanto como para Homero como para Griffin. Entonces tenemos P y tenemos G. En este caso los vamos a poner iguales, y los vamos a poner números pequeños, porque si los ponemos muy grandes se va a hacer difícil ya de calcular. Bien, entonces vamos a continuar con el siguiente paso. Dice, cada uno de estos equipos debe definir una clave privada, la cual debe ser un número no primo. Bien, esta clave privada para Homero va a ser 6. Esta la define Homero. Esta no la va a saber nadie más, solo Homero. Y para Griffin va a determinar el 15. Va a definir el 15. Esta clave no la conoce Homero, solo Griffin. Bien, ahora cada uno de las entidades, en este caso sería Homero y Griffin, deben de generar una clave pública. Esta clave pública se la genera a partir del siguiente postulado. Bien, clave pública de A, que en este caso es Homero, va a ser igual a G elevado a la clave privada de Homero mod P. P en este caso es 23,
Pero este mod lo que en realidad me está es devolviendo el residuo de la división entre el G elevado a la clave pública y dividido entre P, que es 23, y lo que hace es devolverme el residuo. Por ejemplo, si fuera un número pequeño, 5 dividido para 2 alcanza 2 y el residuo sería 1. Eso sería lo que me devuelve el mod. Bien, entonces vamos a proceder a aplicar los cálculos. Primeramente, G, en el caso de Homero, vale 5. Y A, que es su clave privada, vale 6. Bien, aquí los tenemos. Y el mod, que es la función que les dije que me devolvió el residuo, de 23, que es P. Bien, entonces una vez que procedemos a hacer el cálculo, tenemos que la clave privada de A, que en este caso es Homero, es 8. Bien, entonces esta clave pública de Homero es 8. Entonces Homero, ¿qué es lo que hace? Homero envía su clave pública a través del canal inseguro a Griffin. Entonces Homero le envía mediante el canal inseguro el número 8 a Griffin. Entonces Griffin, una vez que ya tiene el número 8, ya lo ha recibido y lo deja ahí. Bien, entonces Homero ya ha enviado su clave pública a Griffin. Ahora vamos a calcular la clave pública de Griffin para enviarle a Homero. Bien, la clave pública de Griffin va a ser igual a G, que en este caso es 5, y elevado a su clave privada. La clave privada de Griffin es el 15. Y el mod 23 para que me devuelva el residuo de la división para 23. Bien, okay. Una vez que ya tenemos esto, ya podemos calcular la clave pública de Griffin, que es 19. Esta clave pública Griffin se la va a enviar a Homero. Bien, y como podemos observar, Homero envía a Griffin el número 8, que es su clave pública, y Griffin envía a Homero el número 19, que es su clave pública. Bien, y a partir de estas claves públicas vamos a determinar una clave privada, la cual permita establecer una comunicación entre ellos dos. Bien, a continuación, esto se lo hacemos mediante la verificación de la clave. Para verificar una clave, verificación de A, en este caso Homero, es igual a la clave pública de B, que es en este caso es 19, elevado a la clave pública de A, que es Homero, que en este caso es 6. Entonces sería 19, que es el valor que a mí me llegó como clave pública de Griffin, elevado al 6, que es la clave pública de este señor de Homero, y que me devuelva el residuo de la división para 23. Bien, entonces una vez efectuado este cálculo, vamos a ver que la clave privada que se ha calculado aquí es 2, que sería este de aquí. Pero nosotros, ¿cómo sabemos que este 2 en verdad es la clave privada con la cual van a establecer la comunicación? Es porque Griffin va a hacer lo mismo, o sea, va a recibir este número 8, lo va a elevar a su clave privada y va a decir que mod de 23 para que le devuelva el residuo de la división. Bien, entonces, como podemos ver, una vez que hace este cálculo y despeja esto, también le va a dar 2. Este 2 de aquí que se ha generado, esta es la clave privada con la cual van a poder ellos luego establecer una comunicación. Por ejemplo, de nada le sirve por ejemplo, a Bruce obtener el 8 que acaba de enviar mediante el canal inseguro a Griffin, si Bruce no conoce ni P ni G de ambos casos.
él no va a poder determinar nada a partir de eso. Y de igual manera, si logra capturar el 19, no va a pasar nada, porque él no tiene ni P ni G, por lo tanto no puede determinar la clave privada que van a establecer. Ya. Para el cifrado de la clave pública, el cifrado de la clave pública es un poco más difícil de romper, debido a que este también posee una llave, pero esta llave no se va a generar recién. Esta llave ya está establecida. Esta llave está establecida entre Homero y Griffin. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Homero va a enviar ya codificado mediante un canal inseguro a Griffin. Griffin va a recibir ese mensaje ya codificado y lo va a decodificar con la llave que ellos antes han establecido. Por lo tanto, si Bruce llegase a capturar la información que envía Homero a Griffin, él no va a poder leerla. ¿Debido a qué? Porque Bruce no tiene la llave que le permite decodificar. Por eso. Bien. Uno de los algoritmos que permite este tipo de cosas es el algoritmo HILP. Este algoritmo se basa en el álgebra lineal y ha sido importante en la historia de la criptografía, creado por Lester Hill en 1929. Este fue uno de los primeros sistemas polialfabéticos. Es práctico a la hora de trabajar con más de 3 símbolos simultáneamente. Este algoritmo, a ser polialfabético, quiere decir que, por ejemplo, aquí vamos a trabajar con el mod 26. Mod 26 quiere decir que hay 26 posibles valores para las letras, que empiezan desde A igual a 0 y Z igual hasta Z igual a 25, ¿no? Entonces, como podemos observar, para A va a ser 0, para B va a ser 1, para C va a ser 2 y así sucesivamente hasta llegar a la Z. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en este algoritmo no importa que las letras en una frase o en un texto se repitan. Él no va, por ejemplo, si una vez determinó que en la palabra para, por ejemplo, y dice, bueno, y dice, la palabra para se repiten 2 veces la letra A, pero no se va a repetir el código. No se puede repetir el código, por eso decimos que es polialfabético. El procedimiento para cifrar en el criptosistema HILP. Primero se deben de traducir el texto a su equivalente numérico, teniendo en cuenta que corresponde cada carácter. Como vimos antes, por ejemplo, en el ejemplo siguiente vamos a cifrar la palabra hola. Por lo tanto, debemos de traducir el texto a los equivalentes numéricos, los cuales encontramos en esta tabla de aquí. Por ejemplo, para la palabra hola, que es el ejemplo que vamos a citar más adelante, sería 7, 14, L11 y A0. Por lo tanto, quedaría conformado de la siguiente manera. Sería 7, 14, 11 y 0. Bien. Una vez que tenemos este texto, ya con sus equivalentes numéricos, tomamos sus primeros n números. Este n números lo definimos con la matriz, ya que esta matriz es la llave privada que se utiliza para encriptar. Bien, por ejemplo, si la matriz fuera de 3 por 3, vamos a tomar, en el caso anterior habíamos definido 7, 14 y 12. Si fuera de 3 en 3, vamos a tomar los 3 primeros, por ejemplo estos 3, y lo vamos a agrupar en una matriz, la cual esta matriz solo va a tener una única columna y n filas. Bien, dice que se realiza, una vez que ya hemos definido las n columnas, se realiza el producto de la matriz
con la clave privada. Es decir, vamos a multiplicar la matriz que acabamos de encontrar con la clave privada K y por la matriz de P, obteniendo una nueva matriz C. Bien, todo esto va a quedar más claro una vez que hagamos el ejemplo. Dice que se traduce cada elemento numérico de la matriz C a su carácter equivalente, teniendo en cuenta que el número 0 corresponde a la letra A y así sucesivamente hasta la Z, como ya habíamos dicho antes. Bien, a continuación en este ejemplo lo que vamos a hacer es cifrar la palabra hola con una matriz de clave privada, la cual está formada por los elementos 4, 9, 13 y 18. Como podemos observar aquí, esta aquí es nuestra llave. Esta aquí va a ser nuestra llave. Entonces, lo primero que debemos de hacer es este texto de aquí lo vamos a codificar en su equivalente numérico, el cual ya habíamos definido antes. Si se recuerdan bien, lo definimos acá, que era 7, 14, 11 y 0. Bien, entonces hola es equivalente a 7, 14, 11 y 0. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es que una vez que tenemos ya el texto llevado a su equivalente, vamos a determinar las dimensiones de la matriz de la clave privada. En este caso, esta matriz es de 2 por 2. Como esta matriz es de 2 por 2, nosotros esto lo vamos a agrupar, ¿bien? De 2 en 2. Entonces estos dos números vendrían a formar una matriz, la cual sería 7 y 14 y otra matriz para 11 y 0. Estas matrices quedarían de la siguiente manera: P sub 1 va a ser igual a 7 y 14, P sub 2 a 11 y 0. Bien, ya hemos definido P. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Este P, por ejemplo, P1 lo vamos a multiplicar con la llave privada, que es esta matriz K, y luego nuevamente la matriz K o la matriz P sub 2. Si tuviéramos más dígitos aquí, por ejemplo, si hubieran más valores aquí, se irían formando más matrices: P sub 1, P sub 2, sub 3, a P sub n. Puede ser muchos valores. Bien, pero en este caso solo tenemos 4, los cuales forman lo que sería dos nuevas matrices. Ya, entonces vamos a multiplicar esta matriz P sub 1 por K y luego vamos a multiplicar P sub 2 por K. Bien, entonces vamos a realizar el producto. Como ya mencioné anteriormente, vamos a multiplicar de aquí es nuestra llave K, de aquí es P sub 1 y de aquí sería C sub 1. C sub 1. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo. Como ya multiplicamos esta matriz K por esta matriz P sub 1 y nos dio como resultado C sub 1, vamos a multiplicar la matriz P sub 2 por la matriz K. Entonces aquí tenemos K por P sub 2, que nos va a dar igual la matriz C sub 2. Bien, una vez que ya tenemos los resultados de la multiplicación de estas matrices, lo que vamos a hacer es que vamos a hallar el equivalente de cada uno de estos números. Por ejemplo, esto nos va a quedar de la siguiente manera: nos va a quedar 24, 25, 18 y 13. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos números?
estos números los vamos a ir a buscar nuevamente en la tabla. Por ejemplo, 24 y 25 los buscamos en la tabla y ponemos sus equivalentes, y lo mismo para el 18 y el 13. Bien, procedemos a ordenarlos y nos quedaría de la siguiente manera, que sería 24,25, que está aquí, 18 y 13. Si hubiera otra matriz acá con unos valores aquí también la pondríamos acá, ya que este sería, por ejemplo, en un caso sería C sub 3, y añadiríamos los valores aquí. Y luego lo que hacemos es, como ya tenemos estos valores, vamos a buscar su equivalente en la tabla, y los equivalentes en la tabla para este valor son Y, F, S y N. Bien, ahora una vez que ya tenemos codificado, vamos a decodificarlos. Ok, bien, Homero, que es el nodo que está enviando los datos, ya ha codificado mediante el algoritmo HILP y le envía a Griffin mediante un canal inseguro, le envía codificado el mensaje, que en este caso es YFSN. Bien, como el canal es inseguro, puede ser atacado. Por ejemplo, Bruce, no importa que obtenga estos valores, Bruce nunca podrá descifrarlos porque no tiene la clave, ya que esta clave solo la tiene Homero y la tiene Griffin, nadie más. Bien, entonces ahora, ¿cómo va a ser Griffin para descifrar este mensaje que le ha llegado? A continuación vamos a ver cómo lo va a descifrar. Bien, primero se debe de calcular la matriz inversa de la matriz que fue declarada como la clave privada. Bien, esta llave privada, esta fue nuestra llave privada en un principio, ¿verdad?, con la cual codificamos, pero al momento de decodificar necesito la inversa, la cual la calculamos aquí. Bien, a continuación lo que se hace es que se traduce el texto que se cifró. Por ejemplo, el Y es YFSN, se lo traduce a su equivalente numérico una vez que ha llegado a su destino, que sería el nodo Griffin. Entonces este 24, 5, 18 y 13 ya lo tenemos en su equivalente numérico, que sería el mensaje que llegó. Y una vez que este mensaje llega, se recuerdan que cuando codificábamos nos fijábamos en las dimensiones de la matriz llave, el cual poseía en este caso dos, era una cuadrada, por lo tanto era 2. Entonces una vez que se aplica el inverso de la llave, igual va a quedar una matriz cuadrada y por lo tanto va a seguir siendo 2. Por lo tanto, nosotros ahora vamos a este número que queda aquí, lo vamos a separar de 2 en 2. Entonces nos quedaría 24,5 y 18,3. ¿Ya? Como podemos ver acá, 24 y 5 están separados, y 18 y 13. El número en el cual debo agrupar siempre me lo va a determinar la llave privada, que en este caso es K. La dimensión de la llave privada me determina de cuántos números en cuánto debo agrupar. Por ejemplo, si aquí solo hay 2, como podemos ver, solo hay dentro de la matriz solo hay 4 elementos, y como con este de aquí vamos a formar una matriz P, la cual solo va a tener 2 elementos, que en este caso serían el 24 y el 5. Por ejemplo, si hubieran más y la llave solo tiene de dimensión 2 y yo quisiera poner 3, es imposible de realizar el cálculo,
porque no podríamos multiplicar. Acuérdense que una de las principales reglas para poder multiplicar dos matrices es que tengan la misma dimensión, por lo menos en columna, digo, en fila. Bien, entonces una vez que ya hemos determinado esto, pasamos a la siguiente etapa, la cual sería vamos a formar dos matrices, como habíamos dicho aquí, la cual quedaría de la siguiente manera: C1 y C2. C1 está formado por 24 y por 25, y C2 está formado por 18 y 13. Como vimos arriba, 24 y 5 y 18 y 13. Bien, ¿qué es lo que se hace con estas matrices? Estas matrices las vamos a multiplicar con la matriz K a la inversa, que fue la clave inversa que ya calculamos arriba. Bien, entonces una vez que ya tengo esta clave inversa y tengo ya estas matrices que acabo de calcular a partir del mensaje que me llegó, yo lo que voy a hacer es multiplicarlo. Bien, vamos a multiplicar. Entonces, una vez que multiplico, me va a quedar como resultado esto de aquí. Me queda este de aquí, al cual voy a llamar P sub 1, y este de aquí, al cual voy a llamar P sub 2. Acuérdense que esto lo encontramos con la llave privada elevada a la inversa por C1, en este caso para esta, que es el mensaje que me llegó, pero con su equivalente en número, y definido la dimensión de la matriz con la dimensión de la llave. Esto es muy importante de acordarse. Y de igual manera para el resultado de P sub 2, que es la llave a la inversa por C sub 2. Bien, una vez que nosotros ya hemos realizado la multiplicación, vamos a tener un resultado. Como podemos ver aquí, 7 tenemos arriba y 14. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros una vez que ya tenemos estos resultados? Bien, lo que vamos a hacer es que vamos a coger y vamos a ordenar. Por ejemplo, en este caso, como podemos ver, podríamos tener P sub 1, sub 2, sub 3, así sucesivamente hasta un número n de veces. Pero en este caso empezamos con P sub 1 y ordenamos 7, el siguiente número en P sub 1 es 14, pasamos ya a P sub 2, que el número es 0, digo, el primer número de valor es 11 y el segundo valor es 0. Entonces, una vez que ya nosotros tenemos estos equivalentes numéricos, nos vamos a ir a la tabla y vamos a buscar su equivalente. Por ejemplo, para 7 es H, para 14 va a ser la letra O, y para 11 va a ser la L, y para O va a ser la A. Por lo tanto, así es como logra Griffin descifrar el mensaje que le ha enviado encriptado Homero. Bien, ahora vamos a hacer una pequeña prueba utilizando el CryptoHelp y vamos a ver si lo que acabamos de hacer está bien. ¿Ok? Entonces vamos a nuevamente a cifrar. Yo para esto ya tengo creado un pequeño archivo de tipo texto en el cual he escrito la palabra hola. Bien, y vamos a utilizar la misma llave que propone el ejercicio para comparar nuestros cálculos con el cálculo del CryptoHelp. Bien, entonces vamos a cifrar, y lo primero que nos pide al cifrar es que establezcamos una llave. Puede ser una llave 4x4, pero en este caso nosotros hemos utilizado una llave la cual es 2x2.
Bien, empezamos definiendo la llave, que es lo primero. 9, 13 y finalmente 18. Bien, nos dice que esta es una matriz válida. Le damos a aceptar y nosotros aquí podemos directamente o cifrar un texto que queramos o cifrar un archivo, un fichero. Yo en este caso voy a cifrar el fichero que tengo de prueba aquí, que ya les había mostrado, que contiene la palabra hola, y voy a seleccionarlo. Aquí me aparece de primero porque ya hice una prueba. Bien, y le voy a dar a cifrar mensaje. Nos dice que se ha cifrado exitosamente y le damos a aceptar. Bien, vamos a esta dirección y nos crea un archivo cifrado ya. Este archivo no se puede abrir. Claro que lo podríamos abrir con el bloc de notas, pero va a ser ilegible. Por ejemplo, abrir con bloc de notas. Y como podemos ver, nos da el mismo cifrado que el que hicimos mediante el cálculo manual. Ahora si quisiéramos descifrar, basta con venirnos nuevamente al CryptoHeal y le damos a la opción descifrar y nos dice que si queremos descifrar directamente, que yo sé que puede ser, o seleccionar un fichero. Como nosotros hemos enviado ese fichero y por ejemplo en el caso de Homero, que envió ese fichero a Griffin debe solo de seleccionar el fichero y desencriptarlo, que sería este fichero de aquí, prueba. Le damos a abrir y le damos a descifrar el mensaje y dice el mensaje se ha descifrado exitosamente. Venimos aquí y el que dice prueba 2, que este de aquí, lo abrimos como texto y ya vemos que nos muestra la palabra hola. De esta manera se pueden cifrar y descifrar los archivos utilizando este algoritmo Hill. Bien, muchas gracias, eso ha sido todo. Espero que les haya servido.